Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos en el canal de YouTube, estamos en podcast, estamos en TikTok, aunque estos días todavía estamos teniendo problemas para subir el programa a estas plataformas, así es que le pido disculpas. Este es un problema temporal que ha durado más de lo que pensábamos, pero que no debe durar mucho más. Por lo pronto, esperemos que esta emisión del lunes pueda ser subida a las plataformas, esperemos, pero hemos tenido un problema con las plataformas para subir el programa a las plataformas, si es que puedo decirlo un poco más claro. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Decir que este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, aquí en CRC 89.1 Radio, se repite todos los días a las 10 de la noche. Y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues este es hoy, este lunes, el último día de campaña presidencial en los Estados Unidos. El día martes, día de elecciones presidenciales. Y hay que decir que en esta última jornada electoral de los Estados Unidos, tanto los dos candidatos, tanto Donald Trump como Kamala Harris, estuvieron realizando frenéticas mítines políticos en estados péndulo. ¿Qué es el estado péndulo? Ahí es este estado péndulo, son, como su nombre lo indica, que pueden virar hacia un lado o hacia el otro, y normalmente son incalculable en dónde va a terminar el péndulo. Es decir, hay estados que ya están definidos desde el principio si son o demócratas o republicanos. Por ejemplo, California toda la vida va a ser demócrata, Florida toda la vida va a ser republicano, pero hay estados péndulo que no se definen y que, dependiendo de la época, dependiendo de la elección, pueden terminar de un lado o terminar del otro. Y hay algunos estados así, y esos estados son a los que van dirigidos los principales esfuerzos electorales de ambos candidatos. Hay que decir que en uno de estos estados, en Carolina del Norte, allí el candidato Donald Trump amenazó, fíjense esto, escuche esto, amenazó. Donald Trump, ¿qué es lo que ha hecho siempre? Amenazar, siempre, eso es todo lo que hace, amenazar, amenaza a uno, amenaza a otro. Pues ahora le tocó a México otra vez, ya volvió a sus miras hacia México, y a México en este meeting amenazó con imponerle impuestos, aranceles del 25% a todas las importaciones de México hacia Estados Unidos, a menos de que México detenga lo que Donald Trump llamó la carnicería de criminales, o se refería al flujo descontrolado de criminales, como los llama él, de México hacia los Estados Unidos, en este intento de nuevo de culpar a México, culpando a México de que el cruce de lo que él llama criminales es culpa de México y que México es el que debe de hacer algo, en lugar de que se ponga a hacer, si es que él dice que funciona tan bien su muro, o que haga lo que tenga que hacer para impedir que estos famosos criminales entren a Estados Unidos. Pero no, va la responsabilidad hacia México en este caso. Obviamente,
claramente, a nadie afectaría más poner aranceles de 25% a todas las importaciones de México hacia Estados Unidos que al propio Estados Unidos. Entonces, una propuesta más, una idea más que es simple y sencillamente inaplicable. Pero el punto es la intención. Es la intención. Y bueno, eso fue lo que dijo Donald Trump en este último día de campaña. Hay que decir que Kamala Harris estuvo también en otro estado péndulo, Pensilvania, por su parte. Mientras tanto, hay que decir que el dólar estadounidense se debilitó después de que se reforzó en la última parte de la campaña electoral. La reciente apreciación del dólar podría tomarse como una indicación de que los mercados estarían preparándose para una eventual segunda presidencia de Donald Trump. Algunos operadores del mercado predicen que el nominado republicano, las políticas de este generarían inflación en los Estados Unidos, manteniendo las tasas de interés elevadas y, por tanto, reforzando el dólar. Sin embargo, esta reciente caída que estamos reportando que tuvo el billete verde, para algunos es indicación de que en el mercado hay apuestas ya, o movimientos, apuestas a que en realidad quien esperan de presidente es a Kamala Harris. Así es que lo tiene usted. ¿Qué es lo que va a pasar el martes? Bueno, es el día de elecciones. Para la gran mayoría de los estados, para todos menos para dos prácticamente, es en realidad el cierre del periodo de elecciones, porque en casi todos los estados de Estados Unidos, con excepción de dos, que son Alabama y Maine, no ofrecen elecciones tempranas o anticipadas, que en muchos de los casos iniciaron hace 2 semanas. Por lo tanto, el periodo electoral es en realidad de 2 semanas. Pero el único estado en el que no se ofreció elecciones tempranas y que la única oportunidad para votar es exactamente mañana martes, es en Alabama y en Maine. Y en los demás estados es el último día para votar. Entonces, el cierre de votaciones, en realidad. ¿Cuándo se sabrá el triunfo? Bueno, oficialmente el triunfo no se sabrá mañana, oficialmente. Lo que sí se puede y se esperaría que se anuncie mañana en la noche, después de que cierren las casillas en la última parte de los Estados Unidos, que es los estados del Pacífico, son las proyecciones de los medios de comunicación o los organismos observadores, que son los medios de comunicación, o los organismos observadores con los medios de comunicación, sobre sus propios conteos y etcétera. Entonces, lo que se espera que pueda haber mañana en la noche al final del día son las proyecciones de los observadores y los seguidores, los observadores y los medios de comunicación, no los resultados oficiales. Los resultados oficiales se van a dar hasta después. Sería muy extraordinario, sin embargo, que si los observadores o medios tienen una proyección clara, vaya a ser muy diferente a los resultados oficiales cuando se den más tarde en esta semana. ¿Sí? Por eso es que se aventuran a hacerlo como un cálculo propio y no ligado al conteo oficial, porque normalmente son muy paralelos, vamos a decirlo así. ¿Sí? Pero entonces, eso es lo que sucede. Pudiera ser que efectivamente, si la elección efectivamente es tan cerrada como indican que será las encuestas,
entonces es muy probable que ni siquiera tampoco los observadores o medios puedan terminar el día de mañana con una proyección clara. Así es que pudiera ser, de acuerdo a lo que estamos anticipando, de acuerdo a las encuestas, puede ser que efectivamente nos vayamos a la cama el martes en la noche sin conocer una proyección concreta. Pudiera ser en base a lo que están diciendo las encuestas. Ahora, si usted me pide mi opinión, que no me la ha pedido, pero de todos modos ni modo porque aquí estoy yo para darla, yo ya le he dicho aquí, yo sostengo que mañana se va a anunciar ganador, puesto que quien gane mañana va a ganar decididamente. Yo sostengo, tengo elementos para pensar y para sostener que las encuestas nos están engañando en el sentido de que van empatados. Yo lo he dicho aquí antes y lo repito y lo reitero. Tengo elementos para pensar que ese alguien es Kamala Harris, tengo elementos para pensar, pero esa parte, digamos que me puede fallar porque es que efectivamente hay muchos datos que son confusos, muchos datos que son confusos. Tanto así que me hace pensar que las encuestas nos están engañando. Y que, de nuevo, por tanto, quien gane mañana va a ganar decididamente, sin lugar a dudas y decididamente, es decir, por un amplio margen, que es totalmente diferente a lo que nos están diciendo las encuestas. Eso hasta ahí lo puedo asegurar. Hasta ahí. Me parece que va a ganar Kamala Harris, me parece, y por tanto ganaría por arrase, me parece. Pero no estoy tan preparado para lanzar, poner las manos al fuego con eso. Pero lo que sí pongo las manos al fuego es que va a arrasar quien gane. Esa parte me queda como que muy clara. Y se la cuento nada más para quien quite y pegue. Literalmente. Si no, ya mañana me podrán decir de cosas. Bueno, o pasado mañana, ¿no? Bien. Eh, Cambiando de tema. Hay que decir que ahora sí, pareciera que es un hecho que las Fuerzas Armadas de Ucrania entraron en combate con soldados de Corea del Norte, peleando junto con soldados rusos, de acuerdo a lo que están informando oficiales ucranianos. Este combate se dio en Kursk, que es la región rusa fronteriza controlada actualmente por Ucrania después de que este país invadió esa pequeña zona de Rusia. Así es que se confirma, si es que le creemos a los oficiales ucranianos, que efectivamente ya soldados de Corea del Norte están en la frente de batalla contra Ucrania. Más temprano, el principal diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, emitió un comunicado conjunto con Corea del Sur o la Cancillería de Corea del Sur condenando la cooperación militar ilegal de Corea del Norte con Rusia. Hablando de Rusia, hay que decir que Indonesia junto con este país comenzaron unos ensayos navales de 5 días cerca de la isla de Java. Se trata de la primera vez que ambos países organizan ensayos bilaterales, aunque Indonesia ya había participado antes con Rusia en ejercicios militares, pero de la mano o junto con otros países asiáticos. El nuevo presidente, el flamante presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, prometió reforzar la cooperación de su país con Rusia mientras mantiene, dijo, sus cercanías con Estados Unidos. Hay que decir que el canciller de Alemania, Robert Habeck, dijo que esta incertidumbre sobre los resultados de la elección en los Estados Unidos están cayendo en el peor momento posible para el gobierno alemán, que está a punto de colapsar.
Le dije yo que Robert Habeck era el canciller de Alemania y le dije una mentira. Es el ministro de Finanzas de Alemania. Hay que decir que este, que también es el vicecanciller alemán, ofreció una concesión a sus socios de la coalición gobernante, sugiriendo que los 7.600 o que el fondo por 7.600 millones de dólares que se tiene separado para subsidios pudiera utilizarse para cubrir el déficit de presupuesto. Y es que precisamente los desacuerdos sobre el presupuesto de Alemania ha roto las relaciones entre los socios de la coalición gobernante y mandando a un caos todo el gobierno de coalición de Alemania, el cual está endeble y a punto de colapsar. Un juez del estado de Pensilvania en los Estados Unidos finalmente permitió a Elon Musk que continúe con su oferta de $1 millón diarios a votantes en ese país. La semana pasada, el fiscal general de Filadelfia demandó a Elon Musk y su grupo America PAC pro Trump, argumentando que este sorteo de $1 millón diario, el cual se ofrece hasta el día de la elección, es decir, mañana, a aquellos votantes que se registren en los estados péndulo, era una lotería o constituía ser una lotería ilegal. Más temprano, los abogados de Elon Musk habían afirmado que los ganadores de esta competencia no eran elegidos por el azar, por tanto, no era una lotería. Finalmente, detalles técnicos y de semántica. Y bueno, falleció una leyenda musical en los Estados Unidos y en el mundo en realidad. ¿Usted se acuerda de Quincy Jones? Falleció Quincy Jones a la edad de 91 años. Quincy Jones, y esto pocos lo saben, me imagino, yo no lo sabía, asumo que tampoco muchos de nosotros no lo sabíamos, pero Quincy Jones originalmente comenzó su carrera como un trompetista y después se hizo famoso como productor musical, concretamente en la década de los 60, pero donde tuvo sus mayores éxitos fue a principios de los 80, cuando produjo varios álbumes. Los álbumes, él fue quien catapultó a Michael Jackson, fue Quincy Jones. Si usted conoce a Michael Jackson, es por Quincy Jones, precisamente. Concretamente le produjo sus discos Thriller y Bad. ¿Y se acuerda la canción de We Are the World? We Are the Children. La produjo Quincy Jones, esta canción en beneficio de la hambruna en Etiopía, y todos los beneficios o todo lo que recaudara esta canción en los años 80 fue para la hambruna en Etiopía. Era Quincy Jones, que se hizo inmensamente rico. Y bueno, falleció a los 91 años de edad. Hay que decir que esta semana, este lunes, en la capital china de Beijing, el Congreso de este país se reunió en esta sesión altamente anticipada, porque las medidas económicas que de ahí emanen sobre esta reunión de 5 días, va a ser toda la semana, de lo que ahí salga y se espere. Acuérdese usted que desde hace ya mínimo este año, todo este año, cada vez
que el Congreso y el gobierno en general de China se reúne, literalmente todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que tengan que anunciar en materia económica. Porque es que el mundo está necesitando que China despierte, vuelva a despertar. Y esta no es la excepción. Y además esa es la intención de esta reunión de 5 días del Congreso de China. Y entonces, obviamente, quieren saber, el mundo quiere saber qué es lo que se propone, qué es lo que se presenta el próximo fin de semana en términos de lo que está en el pensamiento de este grupo, en su determinación, intención de sacar adelante la economía, la segunda economía más grande del mundo. Lo que sí se espera es que el Congreso firme un paquete para recapitalizar a los bancos, refinanciar la deuda de los gobiernos locales y probablemente también ofrecer ayuda a los propietarios de casas en China. Pero los inversionistas lo que quieren ver es y comprobar es si los hacedores de política económica de China entienden, comprenden la severidad de los problemas económicos de este gigante. Y eso es por un lado, si entienden y comprenden. Y después, si entienden y comprenden, si tienen la intención y la energía, por no decir las agallas, de gastar e invertir todo lo que tengan que hacer, no nada más en términos económicos, sino también políticos, en resolver el problema. Por lo tanto, el tamaño y la naturaleza de lo que vayan a presentar al final del viernes será la respuesta a este interrogante. Interrogante que hasta la fecha, en cada reunión que le venía mencionando yo hace un momento, no han logrado satisfacer a los ojos de los inversionistas, a los ojos del mercado, a los ojos del resto del mundo. Hasta ahorita todavía no. Nada de lo que tengan, nada de lo que han dicho, y mire que han hecho decisiones, han tomado decisiones, le han puesto plata, no se han quedado de brazos cruzados en general, pero esto no ha convencido para nada a los inversionistas, ni tampoco ha resuelto la situación en China. No se ha resuelto, ¿no? Entonces, por eso de ahí la atención que se tiene sobre esta reunión de 5 días. Ahora, hay otra gran pregunta acerca de lo que se va a determinar en China, y es qué es lo que va a hacer este país en el caso de que gane la elección Donald Trump. Porque resulta que Donald Trump ya ha amenazado con imponer aranceles de hasta 60% a las importaciones de China. Y nada más esta decisión pudiera costarle a China 2.5 puntos porcentuales de su crecimiento sobre el primer año de gobierno de Donald Trump, según analistas. Y por supuesto entonces que si eso sucede, eso tendrá que factorearse en la decisión que tomen con respecto a las reformas económicas que tengan que hacer internamente. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información, me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado básicamente. Transcomer.
Desde 2003 hasta que lo logres. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a hacer la última entrevista antes de las elecciones de Estados Unidos y espero que sea también, preveo que sea la última entrevista antes de conocer quién va a ser el ganador de las elecciones, ¿no? Y bueno, a ver, me da muchísimo gusto volver a saludar. Hace tiempo que no platicaba con él al micrófono, pero este entrevistado y yo llevamos en esto juntos, pues ya va cerca de 30 años de que hacemos esto juntos. Mi querido Jorge Suárez, desde Nueva York, paisano mexicano, pero uno de los comunicadores y analistas pues más conocidos, con más presencia en los medios en toda Latinoamérica. Mi querido Jorge, me da mucho gusto saludarte. Al contrario, el gusto es para mí, Alberto. ¿Puedes creer que hace 30 años llevamos tú y yo en esto? No, pues, no lo puedo creer. Y no hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada, ¿verdad? Nada más yo sí estoy de 30 años más viejo. Tú no. No, para nada. Oye, Jorge, querido, a ver, explícame una cosa, porque realmente estoy intrigado con esto. ¿Por qué razón y en qué momento cambió? Estoy hablando de la electorado de Estados Unidos, en donde históricamente, si la situación económica para el presidente saliente era correcta, era buena, era positiva, la situación económica del país, se reelegía el presidente o ganaba el candidato oficialista. Nos acordamos mucho de la frase "It's the economy, stupid", que se usaba en la campaña de Bill Clinton, ¿no? Pero típicamente si la economía iba bien, había una repetición del presidente, se reelegía o se elegía su candidato oficialista. Hoy en día eso claramente no está funcionando. La economía de Estados Unidos está bien en todos los sentidos, en general, de lo que se puede decir. Hay pleno empleo, la confianza del consumidor está buena, positiva, la bolsa de valores está volando, las cosas van bien, pero claramente esto no se le está reconociendo al gobierno si es que las encuestas electorales son correctas. Y la pregunta es ¿por qué, Jorge? Yo creo que esto tiene que ver con la enorme polarización que ha ocurrido en los últimos años. Hay un montón de ejercicios, de encuestas que se han hecho, donde con una situación idéntica a la que estamos, si el que estuviera, por ejemplo, en el gobierno fuera un presidente republicano, todos los republicanos estarían echando campanas al vuelo y viceversa, ¿no? Cuando se trata de un demócrata. O sea, yo creo que tiene principalmente que ver con eso y probablemente uno de los factores que sí ha afectado a la percepción es la inflación. Y este país llevaba décadas sin tener la presencia del fenómeno inflacionario. Y en esta ocasión surgió por cosas que no son realmente del todo imputables al gobierno. O sea, la inflación que vimos que surgió fuerte hace un par de años tuvo mucho que ver con la pandemia. O sea, en la pandemia tuviste a la gente, la mantuviste en casa, les mandaste dinero para que se quedaran en casa y no salieran y no se contagiaran de COVID. Pero esto generó un fenómeno que nunca habíamos visto, que es que como la gente estaba en su casa y tiene la posibilidad de seguir comprando porque compré en línea, pues compraron muchas cosas. Dejaron de mandar servicios porque no podían salir, no podían comprar, no, ir a restaurantes, ir a teatros, al cine, no podían viajar. Pero entonces todo el dinero se lo gastaron en cosas. Simultáneamente se detuvieron las cadenas de suministro, pues por interrupciones que ocurrieron que sabemos desde parte de la producción que pasaba por China, escasez de contenedores, escasez de transporte marítimo, etcétera. Entonces se dio una combinación de mucha demanda y problemas en la oferta que elevaron los precios. Ahora hemos ido viendo cómo regresan las cosas a la normalidad, pero también ciertamente este es el factor que probablemente siendo un factor puntual, pues quizás sí afectó a la percepción de esa bonanza económica de la que hablas, que aparte es sorprendente, Alberto. Si tú comparas Estados Unidos con Europa, es la cifra que yo siempre doy. En 2004 la Unión Europea y Estados Unidos eran del mismo tamaño. Hoy Estados Unidos es el doble del tamaño de la Unión Europea porque ellos perdieron por Brexit, no perdieron al Reino Unido,
pero si el Reino Unido fuera estado, sería el estado más pobre de Estados Unidos. Mississippi tiene un ingreso per cápita de $49,000, el Reino Unido de 48. ¿Pero qué crees? Alemania también sería el estado más pobre de Estados Unidos y Canadá también sería el estado más pobre. Es decir, Estados Unidos hoy tiene un ingreso per cápita promedio de $85,000, lo cual es increíble, y esta economía sí va que vuela y va a seguir volando porque sigue siendo el epicentro de la revolución tecnológica que viene. Bueno, gracias por los datos, por los detalles. Yo aquí en el programa he dicho muchísimo. Actualmente, Estados Unidos es la única economía grande del mundo que está bien. Todas las demás están batallando de manera muy, muy sensible. Estábamos hablando de China, la propia India se está desacelerando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo a las encuestas, el propio consumidor de Estados Unidos dice que su confianza está aumentando en la economía, pero aún así aparece un descontento generalizado al desempeño del gobierno. De hecho, el propio Joe Biden es uno de los presidentes más impopulares de la historia de Estados Unidos. Sí, ese es otro fenómeno muy extraño, porque creo que ha tenido logros importantes. O sea, uno de los logros más importantes es el paquete de infraestructura que pasó, el que le dice el Inflation Reduction Act, que es un muy mal nombre, pero no tiene nada que ver con reducir inflación. Pero con un legislativo tan polarizado y tan dividido, el haber pasado este tamaño de programa, pues no es un logro menor. Con ayuda bipartidista, o sea, tuvo que haber sido de la mano de los republicanos, eso es importante, lo hizo con la oposición. Absolutamente. Como bien decías, aparte tuviste el nivel de desempleo más bajo desde los años 60, lo cual, dicho de paso, también contribuyó a la inflación, porque ha habido una fuerte escasez de trabajadores en Estados Unidos. Te lo digo aquí anecdóticamente, tú sabes dónde vivo, aquí en Nueva York. Los restaurantes que están alrededor donde yo vivo han tenido un incremento muy fuerte en precio, pero particularmente por la falta de trabajadores. O sea, lo que me decía el dueño de uno de estos es que él pasó de pagar $10 la hora en la cocina a pagar 30, y aún así tenía dificultades para conseguir gente. Entonces, esto que es muy positivo, pues se refleja en incrementos en precios. En efecto, la bolsa está en máximos históricos. En efecto, estamos viendo niveles de crecimiento muy superiores a otros países industrializados. Y quizá el pelo en la sopa, o sea, lo único negativo que podríamos decir, se repite en las otras economías industrializadas, que es el déficit fiscal y el alto nivel de endeudamiento. Lo que también es un hecho aquí, viendo hacia adelante, es que las economías industrializadas no han pagado por el COVID todavía, no han pagado por la pandemia. Se endeudaron mucho para estos estímulos fiscales que dieron, se hicieron bien en darlos, salvaron muchas vidas al darlos, pero ahí todavía va a faltar hacia adelante que se normalice, digamos, los niveles de deuda y los niveles de déficit, lo cual, nuevamente, en un país tan polarizado, va a ser complicado, porque el nivel de acuerdo legislativo que se necesitará para reducir el déficit no va a ser en lo absoluto sencillo. Claro. Oye, Jorge, dime una cosa. Tú lo acabas de decir y las cifras lo confirman. En Estados Unidos prácticamente todavía hay pleno empleo. No hay problema de desempleo, por tanto. Y sin embargo, la bandera política del candidato opositor, que es Donald Trump, es que la inmigración rampante le está quitando los empleos a los estadounidenses. Y a mí me llama mucho la atención que los demócratas, Kamala Harris y antes Joe Biden, cuando les avienta en la cara esto Donald Trump, ellos nada más se agachan. Básicamente lo dan como un hecho, como por sentado, cuando la respuesta más sencilla hubiera sido, pues yo no sé de qué hablas, porque las cifras ahí están. Aquí hay empleo. Tenemos un problema en la frontera, porque lo existe, sí lo existe, hay inmigración, hay que controlarlo, etcétera, pero no se están robando los trabajos de nadie, porque todo el mundo está trabaja y no hay ningún problema con eso. Pero no lo dicen, agachan la cabeza nada más. ¿Por qué? Hay un problema aquí que tiene que ver con género, es decir, lo que estamos viendo en las últimas décadas, particularmente en los últimos años, es que hay una situación muy diferente entre hombres y mujeres. Las mujeres se han ido acumulando más años de escolaridad, han ido incrementando el nivel que tienen en las empresas. Vemos que algunas actividades, como por ejemplo medicina, leyes, etcétera, que antes eran dominadas por hombres, ahora ves cada vez más mujeres participando en ellas. Y esto está teniendo un impacto muy fuerte en los hombres, particularmente en los hombres que no tienen estudios universitarios.
Los hombres sin estudios universitarios es el caso típico del que vive en el sótano de la casa de los papás, se la pasa jugando videojuegos, tiene problemas de adicciones, es obeso y no tiene chamba, no tiene trabajo. Ese es el típico que se va a quejar de que no tiene trabajo porque las fábricas se fueron a México por el tratado comercial y los migrantes le bajaron el nivel de ingresos al que él tendría acceso, por lo cual no puede trabajar. O sea, hay algo de cierto en ese segmento de la población que está muy rezagado con respecto a mujeres. Y incluso lo que estamos viendo es muchos hombres solos, hombres que no tienen capacidad, por ejemplo, de tener pareja, de ser jefes de familia, de formar familias, lo cual está teniendo un enorme número de problemas sociales e incluso de violencia en algunas ciudades. Entonces, por eso no se animan a decirlo, porque si hay un segmento de la sociedad que está claramente aislado, no es imputable a migración o a... Deja ponerte un ejemplo. ¿Te acuerdas de Shapiro, el gobernador de Pensilvania? Este es un tipo brillantísimo, yo no entiendo por qué los demócratas no lo agarraban, no sí entiendo por qué, pero debió haber sido el vicepresidente perfecto para esta fórmula con Harris. La primera medida que Shapiro tomó cuando él entra a la gubernatura de Pensilvania fue quitar el requerimiento de título universitario para todos los trabajos en el estado, precisamente viendo esto, o sea, viendo que hay un segmento de la población muy rezagado y que son hombres jóvenes, muchos de ellos de raza blanca. Entonces, este es el lastre, digamos, que lleva a que los demócratas no presuman esto porque dicen, hijo, yo necesito de este grupo, lo tengo polarizado en mi contra, no me lo quiero echar más encima porque ciertamente sí están totalmente marginados. Mira qué interesante, lo que me traes a otra reflexión también, que me parece que está dentro de la problemática profunda en Estados Unidos y que no se habla tampoco en las campañas, Jorge, y ahora sí me voy a ir yo a temas mucho más parecieran fuera del contexto de esta entrevista, pero me parece que lo acabas de mencionar tú, porque está este hecho de mucho tiempo de que Silicon Valley, California, etcétera, están pidiendo y pidiendo que les den mayor cantidad de inmigrantes de la India, de China, con capacidad técnica, ingenieril, porque les hacen falta a ellos para poder el proceso de innovación, porque no lo encuentran en Estados Unidos. Mientras que en Estados Unidos tenemos este grupo que acabas de mencionar, el cual lo que le hace falta es educación. Si ellos se educaran y etcétera, no habría necesidad de voltear a ver a la India y a China, te los traes del que está ahí en el sótano de su casa, lo pones en una escuela de ingeniería y te lo traes a California. Pero no se habla esto. Es algo totalmente cierto y muy relevante en este momento, Alberto, porque por un lado hay casos concretos de empresas, por ejemplo, de Silicon Valley, que han tenido que abrir capacidad en Europa o incluso en la India, por lo que dices, por simplemente escasez de trabajadores calificados para las funciones que necesitan. En Estados Unidos. En Estados Unidos. La contraparte de esto tiene que ver con lo que te decía ahora de títulos universitarios. Uno de los estudios que se han hecho dice que lo que se debe en donde se debe avanzar es en darles a estos jóvenes las herramientas que necesitan para entrar al mercado laboral, tengan o no título universitario. Entonces, incrementar fuertemente, por ejemplo, la acreditación de ciertos oficios, pasando incluso por programadores, por gente que sepa, por ejemplo, escribir código, pero también para otras funciones, por ejemplo, temas que tienen que ver con electrónica, temas que tienen que ver con ciertos tipos de trabajos que requieren calificaciones, por ejemplo, ciertos tipos de soldadura, ciertos tipos de funciones, digamos, que se requieren, para los cuales lo que está buscando es que haya un tipo de acreditación que les permita cobrar bien por estar haciendo sus funciones y ser empleables porque tienen una acreditación que les permita demostrar, digamos, que tiene estabilidad. Pero ciertamente yo creo que te diría que uno de los temas donde probablemente se están jugando con fuego en Estados Unidos al tener toda esta posición antimigrante es que lo que hoy hace que Estados Unidos sea lo que sea son los migrantes. Si tú ves las 500 empresas del Standard & Poor's 500, el número de empresas que fueron fundadas por migrantes o por primera generación de estadounidenses, hijos de migrantes, son más del 50%. Entonces, esta es una facultad que Estados Unidos no debe de perder, porque mucho del éxito, o sea, cuando se dice esto, ahorita te lo acabo de decir, te dije,
Estados Unidos es el epicentro de esta revolución tecnológica. No estoy diciendo que sean gringos lo que lo están haciendo, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que son Estados Unidos, no gringos. Claro, o sea, te pongo un ejemplo, tú lo sabes, mi hija mayor es doctora. Cuando estaba estudiando ella medicina durante el COVID, me invitaba de repente a oír conferencias, digamos, que estaba dando su escuela de medicina, pero que ella las tomaba en línea. Lo que más me sorprendía era la diversidad de los jóvenes que eran los profesores, digamos, pero ni uno de ellos era americano. O sea, había argentinos, israelíes, chinos, lo que me pongas había. Pero lo que este país ha tenido es la capacidad de atraerlos y de retenerlos. En la medida en que estas posturas xenófobas, racistas, acaben arraigándose, vas a perder esa enorme capacidad que es la que te ha diferenciado del resto del mundo. Claro, qué interesante. Como tú lo dices, de Estados Unidos, no necesariamente estadounidenses. Incluso muchos de los CEOs de las grandes tecnológicas son indios y chinos. Ve la enorme cantidad de indios que hay. O sea, es increíble. O sea, es como te pones a ver la capacidad que tiene este país para formar a sus élites, es sobresaliente. O sea, tienes indios realmente sobresalientes aquí. Jorge, otra cosa, ya que estamos hablando de estos temas, otro punto que me parece fascinante e interesante y que me ayudes a explicar. Gran parte de la base de Donald Trump es rural. Y gran parte de la economía rural de Estados Unidos depende de los inmigrantes. O sea, si tú vas, y por yo lo he visto y se repite y todo lo ves, si tú vas con alguien que tenga, que críe vacas o que coseche maíz o que coseche almendras, que coseche lo que sea, si tiene trabajo en el campo, necesita de los inmigrantes latinoamericanos y él te lo dice, yo sin los inmigrantes no puedo sobrevivir. Y esos son, y sin embargo, creo o se piensa que ellos votan por Trump. Pero el punto es que una gran base de la economía de Estados Unidos, que es dominada por el hombre blanco con poca educación, pero con muchos recursos porque trabaja, dependen de la mano de obra de inmigrante y la valoran. Es interesante. También hay un montón de encuestas y de estudios que demuestran que la gente que tiene dentro de su fuerza laboral a migrantes, que en muchas ocasiones tienen a familias por generaciones, ¿no? Si tú les preguntas a ellos su postura con respecto a los migrantes, tienen pésima opinión de los migrantes. Pero es cierto, los míos. Los míos son buenísimos, ¿eh? O sea, los míos son la excepción, ¿no? Sí. Yo creo que esto nuevamente tiene mucho que ver con esta narrativa que se ha desarrollado, muy anti-migrante y muy asustando a la gente con la pérdida de la identidad nacional, lo cual es algo que asusta mucho a la gente. Entonces, cuando le dices a la gente, mira, van a entrar todos morenitos, te van a robar los empleos, van a violar a tus hijas, van a acabar siendo dependientes, ¿no? Por los temas de salud pública y seguro social, etcétera. Entonces, es una narrativa que prende, aunque a nivel individual esta gente sea muy pro sus migrantes. Ahora, hay un tema muy importante aquí, Alberto, que creo que se ve muy poco cuando se ve a Estados Unidos desde fuera, que es lo siguiente. Muchas de estas narrativas no necesariamente pegan porque estén a favor de Donald Trump. Yo creo que lo que a veces no se entiende es que también hay un fuerte rechazo a las posiciones en extremo liberales de algunos grupos de demócratas. Entonces, deja decirte la narrativa extrema. Voy a mandar a mis hijos a la escuela y cuando regresen les van a hecho una cirugía y mi hijo va a regresar como hija y ni siquiera me van a haber avisado que lo iban a hacer. Eso es así como el extremo, ¿no? Los baños de género neutro, a los transgénero jugando deportes con las mujeres. O sea, aquí en Nueva York, a cada rato estoy viendo comerciales hablando de eso, ¿no? De que Kamala Harris está a favor de los cambios de sexo, de pagar por los cambios de sexo de los prisioneros en las cárceles y de que los transgénero participen con las mujeres en los deportes. O sea, este tipo de tema cultural ha sido es muy extremo y es muy criticado y le ha costado sangre a los demócratas porque sí hay una parte del Partido Demócrata que defiende estas posturas y también, por ejemplo, esto afecta mucho a estos hombres jóvenes de los que te hablaba. Ese hombre joven dice, ¿cómo voy a votar demócrata cuando los demócratas hablan de los hombres como este machismo tóxico, ¿no? Cuando lo que dicen es que ellos quieren defender los derechos de la población LGBT, pero no los míos, ¿me explico? Entonces, o sea, aquí
hay un montón de temas culturales que han provocado también rechazo de esa plataforma demócrata. Ya. Em, ¿tú crees en las encuestas que reiterada y repetidamente desde hace rato ponen a los dos candidatos neck to neck, empatados en un empate técnico? O sea, creo, pero creo que hay algo que me parece que que está siendo un poco engañoso, que es que yo creo que el error que se tiende a hacer con las encuestas es pensar que la elección es igual a la previa, es decir, usan mucho los parámetros de la última elección presidencial, que en este caso fue la de 2020. Yo creo que si oyes a algunos de los expertos, digamos, en los que yo más confío, digamos, a los que más veo, te pongo un ejemplo, Matthew Dowd, es un experto que lo puedes ver mucho en NBC, él fue el estratega de las campañas de George Bush, de Schwarzenegger. El otro día lo estaba leyendo y lo que él decía es que él cree que esta elección no se parece a la de 2020, se parece a la de 2012. Y lo que él dice es que en la de 2012 se subestimó el apoyo demócrata para Obama, particularmente en Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Él cree que es algo que se está repitiendo en esta ocasión, lo cual querría decir que si bien en efecto es una elección extremadamente cerrada y donde todas las diferencias están dentro del margen de error, parecería que podría haber un pequeño sesgo a favor de Kamala Harris en este momento. Ahora, lo que también decía el otro día otro de los Dan Restrepo, ¿no? Un estratega demócrata, al que lo vi recientemente en México, lo que él decía es que lo que es brutal es una elección donde tiene 7 estados donde se va a definir la elección, y si sumaras las diferencias entre ganador y perdedor en los 7 estados, la referencia que le hacía es que la suma cabría en el Estadio Azteca. Es decir, que habría menos de 100,000 votos entre los 7 estados sumados que van a definir la elección, lo cual te dice que, pues que sí es un volado, ¿no? Aunque a mí lo escribí en mi columna de Reforma la semana pasada, lo que yo decía es, creo que lo que podría estarle dando esa pequeña ventaja a Kamala Harris son precisamente las mujeres jóvenes a las que hice referencia hace rato. Yo creo que esas mujeres están muy asustadas con el tema de libertad reproductiva, el tema de haber revertido Roe versus Wade. Las veo extraordinariamente movilizadas. Yo algo que veo aquí son amigos y amigas de mis hijas, digamos, de la edad de ellas, yendo a Pensilvania a tocar puertas todos los fines de semana, haciendo llamadas por teléfono. O sea, yo creo que esa movilización es la que podría acabar dándole la victoria a Harris, pero evidentemente todo es posible. Ya, rápidamente, en 2 minutos, te voy a hacer una pregunta. Es la pregunta que yo siempre quise hacerle a Donald Trump, pero no lo entrevisté a tiempo, yo lo entrevisté antes de que se lanzara a la política, pero que sin embargo nadie se la ha hecho. Cuando Donald Trump dice, let's make America great again, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo fue America great? Que es a lo que evoca Donald Trump. Creo que se refiere a precisamente todos estos temas culturales, ¿no? Donde las familias tradicionales del señor yendo a trabajar, la señora cuidando la casa, los niños jugando fútbol americano, béisbol y básquetbol en las temporadas, las niñas... y los negros oprimidos y la mujer no podía claro, votar. Claro, o sea, no hay un solo factor que tú pudieras medir donde Estados Unidos hoy esté peor que hace 20 años. O sea, por donde lo veas, este es un país que ha tenido un progreso muy impresionante en términos de poder adquisitivo, en términos de educación, en términos de acceso a salud. Obviamente no es un país perfecto, evidentemente hay desigualdad, evidentemente hay comunidades marginadas, o sea, obviamente es cierto esto, pero es un país que está mejor, está en su mejor momento, así que es un poco riesgoso, digamos, el pensar que lo que hay que hacer es dar marcha atrás. Claro, interesante. Jorge Suárez, columnista, comunicador, ¿cuáles son tus redes sociales, Jorge, para la audiencia? Jorge Suárez B. Corta, es mi Twitter, y en Facebook Jorge Suárez Vélez. Jorge Suárez Vélez. Mi querido Jorge, te mando un gran abrazo, me da mucho gusto verte. Siempre gusto saludarte, Alberto. Cuídate. Gracias, hasta luego. Y bueno, siendo lunes, vamos a terminar hablando de bienes raíces con nuestro queridísimo
experto en esta materia, Eugenio Díaz. Mi querido Eugenio, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a ti y a todo tu auditorio el día de hoy lunes. Y bueno, en este sección dedicada al sector inmobiliario, el día de hoy, estimado Alberto, les quiero hablar de otro país, porque hemos analizado en esta misma sección durante algunos meses diferentes países de América Latina, inclusive los Estados Unidos, que por cierto, muy interesante esa entrevista que acabas de tener. Pero el día de hoy quiero hablar de un país que nos faltó en ese momento y es interesante conocer cómo está el mercado inmobiliario en Guatemala. Este país de Centroamérica que pudiera tener una excelente expectativa. Así es que les voy a dedicar algunas cifras y algunos datos sobre este país, hablando exclusivamente del mercado inmobiliario. Bueno, pues resulta que Guatemala está viviendo, al igual que los países más importantes latinoamericanos, una buena tendencia en cuanto al sector inmobiliario, ya sea tanto a nivel local, los mismos compraventas, alquileres y sobre todo el mercado de la construcción en Guatemala, al igual que lo estamos viviendo en Costa Rica y en muchos otros países de América Latina, que está muy dinámico. Ya lo hemos platicado en esta sección algunas otras veces. Sin embargo, refiriéndome a Guatemala, este país casi vecino, resulta que su mercado es dinámico, al igual que en otros países, están llegando muchas empresas transnacionales, están construyendo, por lo tanto, miles de metros cuadrados techados de lo que son parques logísticos, bodegas y todo ese tipo para la empresa manufacturera. Y sin embargo, en el tema de las casas de habitación, estimado Alberto, hay una situación. Yo acabo de entrevistar hace algunos días al expresidente de la Cámara de Bienes Raíces de Guatemala, que además es expresidente de SILA. SILA es la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, que regula desde México hasta Argentina. Y él es costarricense, me refiero a don Pedro Ramírez, y nos hablaba, tiene muchos años viviendo en Guatemala y allá labora, nos hablaba de este mercado. Y vean ustedes qué tema tan complicado, nos decía don Pedro. Resulta que los impuestos que se están generando por venta de casas de habitación de segunda mano, y me refiero exclusivamente de segunda mano, el gobierno ha dado ciertas cantidades y porcentajes de impuestos en las operaciones de compra-venta, lo cual está haciendo inviable que se haga dinámico este mercado, hablando exclusivamente del tema de casas de habitación, es decir, del tema habitacional. ¿Por qué? Porque las personas que intentan vender su casa o su apartamento, de alguna forma están gravados con impuestos de tasas muy elevadas. Entonces, no salen los precios reales que da el mercado con los que quisiera recibir el propietario una vez que pague después los impuestos. Esto está siendo un grave problema para Guatemala, nos lo comentaba este experto, y me llama la atención y lo quise hablar hoy aquí en tu programa, Alberto, porque de alguna forma, cómo es difícil cuando un gobierno tasa con ciertas gravámenes altos a las operaciones hipotecarias de cualquier tipo, ¿cómo detiene ese mecanismo? Y al detener ese mecanismo, como tú lo sabes y muchos de tu radio escuchas, pues bueno, se detiene gran parte de la economía de un país. ¿Por qué? Porque el sector de la construcción y de los bienes inmuebles es un sector muy importante y muy dinámico en el global de la economía de un país. Así es que eso están viviendo actualmente nuestros hermanos guatemaltecos y es un tema importante y sobre todo que llama la atención, ¿no crees, Alberto? Así es, para los chapines, mi querido Eugenio. Oye, ¿tu programa de los sábados, Eugenio? Programa de los sábados que tengo el gusto de conducir bajo esta misma estación de radio CRC 89.1 Radio, Alberto, es el programa Club Inmobiliario Radio, un programa en el que hablamos únicamente de temas relacionados a los inmuebles, al mercado inmobiliario tanto nacional como internacional y con diferentes invitados cada sábado. Los invito a seguirnos sábados de 1 a 1:55 de la tarde por esta estación.
Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias como cada lunes. Con mucho gusto, estimado Alberto, a ti y a todo tu auditorio, les deseo que sigan pasando una excelente semana. Muchísimas gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.